Por el muelle de Almería. Más lágrimas derramé, que agua tiene una bahía. Vinimos al Hierro para la fiesta de los Reyes, pero fue ver a las gentes metidas en las tareas de vendimiar, con su trasiego de cestos, burros y personal que iba y venía por las acantiladas laderas del Golfo, lo que nos hizo pensar en quedarnos y reflejar todo este ambiente de activo trabajo. Porque aquí la vendimia es un medido trabajo con mucho de ritual. Venga, muévalo. Cuidado con ese conejo, carajo. El vino herreño y cuanto con él se relaciona es algo que merece la pena vivirse y relatarlo con el mismo sosiego como debe paladearse un buen vaso propio de estos pagos. En estos nobles trabajos de la vendimia se reflejan la vida y el talante mismo de los herreños, en el calor de sus realidades cotidianas en las que se evidencian sus más arraigadas costumbres. Son costumbres ancestrales que todavía hoy se transmiten a los más jóvenes, haciéndolos participar en trabajos y tareas comunes, como esta de la vendimia, en la que toman parte varias generaciones. Para mí que te llamaban. Es costumbre muy arraigada entre los herreños el participar colectivamente en las tareas del campo. Familiares, vecinos y amigos se reúnen desde tiempos inmemoriales para cavar, vendimiar, segar, moler, recoger fruta y otras muchas labores en las que todos ayudan a los demás y son más tarde ayudados cuando la necesidad lo requiere. Es también tradicional que mientras unos trabajan en las laderas del monte, las mujeres preparen el ayanto, es decir, el almuerzo, que antiguamente era subido por estas al lugar donde se trabajaba, para continuar después con las labores interrumpidas. ¿Qué no vas a comer? Antes las uvas se bajaban hasta los lagares a lomos de burro en recuas de animales que subían y bajaban varias veces al día por los tortuosos y empinados caminos. Hoy día, cuando el animal, uno de los escasos que quedan, llega al lagar, ya los vendimiadores han llegado y comenzaron a pisar. Es el progreso. Los medios de transporte y las carreteras
han hecho posible que los desplazamientos sean más rápidos y las duras tareas de días se han convertido en agradables reuniones de amigos. El pisado tiene formas y ritmos particulares como si de una danza se tratara. Con paciencia y sin perder el compás, los frutos se van transformando lentamente y por el fondo del lagar corren los primeros pero decididos hilillos de mosto que pronto se engrosarán formando un auténtico caudal de vino nuevo. Ahora, a preparar la torta y el prensado. Hay que sacarle a la uva hasta la última gota de su jugo. Después de colocar los viejos y gruesos tablones sobre la torta, la tremenda viga es bajada por el tornillo, del que pende actualmente un enorme bloque de hormigón que comienza a presionar los restos ya pisados, mientras los vendimiadores van a comer muy cerca del lagar, bajo la reconfortante sombra del emparrado de la bodega. El suelo no sé. A Ramón Méndez y a Martín Hernández. Y sí que eran dos hombres, dos hombres luchando. Está bueno, ¿eh? A Ramón Méndez me acuerdo yo que luchar ya viejo. Viejo ya, yo creo que tenía ya la edad mía, lo menos. Ahí salió uno de Sabinosa, un tal Geraldo, y se llama Francisco, y salió y no había que lo tumbara de Sabinosa, y el don Ramón Méndez por la chaqueta, porque entonces no era sino lucha corrida, ¿no? Sí, no era una lucha sola. Eso, ya había ahí. Coño, jaló por la chaqueta, ya al llegar se agarra, se salvó para atrás el don Ramón, se abraza del pescuezo del otro así, coño, le pega un trapié, levanta por él y lo bota. Y después se quitó. Pero era un hombre, eso. Sin embargo, la vendimia no fue el único motivo que nos decidió a quedarnos. El más importante, el que nos dio todas las razones para continuar, fueron las charlas que cada noche manteníamos con Benito Padrón, su hijo Ramón y algunos amigos en la bodega. La bodega de Benito Padrón es uno de esos lugares, por desgracia ya tan escasos, donde la comunicación se va con la naturalidad y fluidez de cuanto es auténtico y verdaderamente tradicional. El tango, era hijo de Benino, sí, de Benino. Benino era un luchador muy fuerte. Y salió uno del barrio, luchaba ayuntamiento con ayuntamiento, el ayuntamiento de Frontera con el de Valverde. Salió uno del barrio, un hijo de Baudilio, y tumbó al hijo de Benino. Entonces el Benino, coño, jaló por la chaqueta, salió para allá y salió un hombre viejo y salió y tumbó
que tumba el Sí, hijo. porque antes se usaba mucho, sobre Sí. todo como la fiesta era, Sí, no había fiesta si no había lucha ganera. sí, eso es. Y entonces el hombre salía a defender su A madre, su- su pila, sí. su familia o su pariente. Y era como más emocionante la lucha que hoy, porque entonces salía el padre por el hijo, o el hijo por padre, o por el tío por sobrino, ¿entiendes? Era muy, no hacía más que cuánto lo voy a caer, tiraban por la chaqueta, tiraban para allá y al corro. Porque entonces ni se ponían pantalones, sino pantalones construidos como estos. ¿No? Una faja amarrada aquí en el muro. Sí, una eso ribete de eso se ponían Sí, se para ponía agarrar, ¿no? Para agarrar, eso sí, se tenía la faja aquí. Y había un tal Mateus. Y así, poco a poco, al calor de una conversación en tono relajado, de esas que se logran cuando los relojes se han parado, Benito Padrón nos va contando sus vivencias de cuando era niño o joven, las costumbres, lo que le decía su abuelo o su madre, que anda rondando el Después lo siglo. mató la Guardia Civil allá en la Plaza Candelaria, porque era un hombre que no tenía miedo, se pillaba 2 copas y después un baile, ahí en casa de mi padre, había un baile. Benito, cuéntame algo de los margareos. Eso antes era eso de los margareos antes era una fiesta. El último margareo que hice yo fue una yegua que se le murió al alcalde pedáneo de aquí del pueblo. Y la fuimos a repartir, se reparte en el pueblo, ¿no? La fuimos a repartir en la finca de don Rafael Quintero, que murió arriba. Pero compañeros, cuando ya estábamos terminando los cañatiros, arrancamos a correr y tuvimos que dormir en una casa arriba de las tocas, todos cerrados, que la casa era de este que estaba sentado aquí, de un Helio, pero no la tenían todavía, coño, allí. Claro, y lo primero que decíamos, ay, compañero, ¿qué le daremos al señor alcalde? Pues le daremos el rabo de la yegua para que haga su vara de mando. Al otro, al que solía robar hierba, una costilla para que hiciera una podona para sacar la hierba, sí. Al otro unas chuletas y así. Pues, ¿iban acercándose hasta la casa? ¿O no? No, cada uno allá y otros acá, eso no se acercaban. Si, a lo mejor si los embestían o eso, o los hacían fuego, con escopetas y eso, porque tiraban tiros con escopetas y eso, pero no, como todos nosotros también teníamos, esa vez fuimos limpios, ¿no? Porque salimos del baile y fuimos yo soltero todavía, y fuimos a margarear, una copa fuimos a margarear, pero ese yo creo que fue el alcalde que los embistió, con un revólver, coño, esos grandes de reglamento, o bonazos, arrancamos a correr, coño, allá. Y entonces se hacía esas cosas así, decían, coño, una fulana que la estaba pisando el novio, y es una puta, vamos a margarearla, vamos. Ahí se ponían a margarear de un lado y de otro. Cuando allá hay otro acá, aquel dice y este le contesta. ¿Bien? O sea que solo ustedes lo que hacían era pregonar poco más o menos lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando, sí. Pero ustedes nunca se ocupaban con aquella mujer. No, sino que estaba pasando. No, nada de eso. Sino lo que se oía decir, coño, fulana que está con el novio y tal y cual, vamos a margarearla, vamos y venga a eso. Y sobre todo más bien cuando se murió una res, y eso a repartirla. Sí. A repartirla. A mí me contaba mi abuelo, porque mi abuelo y mis tíos, 2 tíos, hermanos de mi abuelo, eran como campanas para margarear. Y entonces vinieron los piñeros a que lo dejara de ir a margarear. A margarear a una que a él le decían tío Pancho Pichita, y tenía 2 hijas, y la estaba pisando un cristiano don Ángel, porque emborrachaban al viejo con aguardiente, precisamente con aguardiente de este, y vinieron de Pinar a margarearlo. Y entonces vino tío Juan Curro y le dijo a mi bisabuelo, le dijo, Juan, tenemos a que los deje ir los chicos con nosotros. Entonces dijo, no, eso sí es verdad que no se lo, porque los chicos los tienen anteojos y los van a trancar. Dice, aquí no hay cabrón que me entre esta noche, porque lo mato. Bueno, la casa era de Colmo, donde estaba el fulano, el Pichita, con las hijas. Y uno se montó, escanchó encima de la cumbrera arriba, ya ve que las casas de Colmo son como de teja, se montó encima, dice, ten cuidado, porque él tiene una fija, no te tire de abajo para arriba y te enfonde, dice, lo mato. Él pegó una margarear y entonces el viejo se levantó y fue, dice, ¿por dónde va, tío Pancho? Dice, habla con el amigo y dice, acuéstese, el muy goloso, que ha vendido sus hijas por aguardiente, el muy goloso, acuéstese. Y dice, después una abuela mía, que se sentaban allí en aquel lomo y amanecían margareando, fíjese usted, y venían de Pinar a margarear, y la más que por oírlos margarear. Y al otro día, esa gente era toda, tenían casas en los Llanillos, porque tenían muchos bienes aquí de Pavino,
y al otro día le iban por los anillos y llenaban los foles de vino. Los foles traen como el fol, es como si fuera una palma sargofio, una de esas, pero grande, ¿no? Casi un garrafón o un barril. Y amarrado, eso lo curten y lo amarraban y ahí salían el sol en todo eso y ellos para el pinar. Dice usted, ¿eh? Si era vicio, venían del pinar nada más que aquí a Margariar. Bueno, sí señor, suena muy bonito. Una que cualquiera que estuviera por ahí con un hombre o eso, bueno, ahí mismo la margareaban. Las bocinas y eso se ha terminado, eso ya se terminó. Ya no. El último margareo que se hizo fue ese cuando los embistieron a tiros y arrancamos a correr porque no llevábamos arma ninguna. Y yo creo que fue el alcalde. ¿En qué año más o menos fue el último margareo que se hizo? Eso fue antes de la Guerra Civil. Eso fue antes de la Guerra Civil, cuando ya después de la Guerra Civil ya no sé, fue eso. Yo todavía no había ido a... Yo era soltero, yo me casé el año 30. No, el año 30 no, yo me casé el 32. El 32, el año 32. El año 30 me fui a Venezuela y después vine y me casé el 32. Y entonces fue ese margareo, ¿entiendes? Ese fue el margareo. Ya después no, ya después de que se fue de la guerra ya no se fue más de eso. Aquellos eran otros tiempos, nos dijo, años de mucho sacrificio, aunque también nos divertíamos. Antes se cavaban las viñas, se juntaban con uno, por ejemplo, tenían preferido los días, ¿no? Mi padre era el día 2 de febrero, entonces se juntaban 40 o 50 hombres y se cavaba la viña. A mediodía le iban las mujeres a llevar el almuerzo, o la llanto, le hicimos la llanto a la gente, y se terminaba la viña y entonces veníamos cantando la meda por ahí para abajo. Entonces no habían guatacas, sino asadas, no eran de estas, sino una asada, y se venía cantando así. Y entonces veníamos gritando, ¡viva mi amo, viva! Y entonces había baile tango, gritábamos, ya la gente sabía que había baile tango. Entonces el dueño de mi padre buscaba una casa que fuera desolladío, el piso, que era en casa de Lázaro Armas y otra en casa de Juan Miguel Benítez, son las únicas que habían desolladío. Se bailaba el tango ahí. Y después otro día íbamos con otro, a acabar las viñas con otro. Y así era lo de antes. Saca esa ducha pa'lante. Pa' que no se quede atrás. El grupo de Teguate está que llevo a mi lado. Así fue como nuestro amigo Benito, persona cabal y entrañable, nos fue contando tantas cosas del ayer, cuya conservación y aprecio comprometen a todos los canarios. Y así fueron pasando los días, mientras la vendimia se iba concluyendo. Y sin habernos dado casi cuenta, nos encontramos metidos en otros trabajos en los que también se hacen tradicionales y emotivos cantos que Benito Padrón y otros amigos nos interpretan con toda la autenticidad y la fuerza de quienes fueron protagonistas y testigos, como es el caso de estos cantos de siega, que terminaban, como la mayoría, con un alegre y colectivo ajijide dando vivas al amo o al que lo requería para el trabajo, y que al terminar, éste tenía que organizar la diversión. Venga, venga, ese puntero, que no lo veo. Yo quiero cantar ahora
es la hora del peón. ¡Viva mi tercio! ¡Adelante, muchachos! ¡Arriba! ¡Vamos! Porque al verse a mediodía queman los rayos del sol. ¡Hola! ¡Viva mi Venga, tercio! venga. No quiero beber. Vamos a beberte. Suave, Benito. Mis amigos fueron leales, pero que mal se portaron. ¡Viva mi tercio! ¡Adelante, muchachos! Que en el campo entre las flores se fueron y me dejaron. ¡Arriba! ¡Viva mi tercio! ¡Hey! ¡Adelante, muchachos! Ese pajarillo madre. Que va la mar y se baña. ¡Viva mi tercio! ¡Adelante! Y con el pico revuelve la arena y se turbia el agua. ¡Viva mi tercio! ¡Arriba! ¡Ah, muchachos! ¿Ya bebieron? Ya bebieron. Ponlo ahí. Clorindo. ¡Viva mi alma querida! Y mientras los jóvenes caldos fermentan durante algo más de un mes en barricas guardadas celosamente en la oscuridad de las bodegas serreñas, en el monte, lo que fueron verdes parras cargadas de fruto han tomado el color mortecino del oro viejo ante la proximidad del otoño. El campo ha ofrecido ya al herreño casi todos sus frutos y solo los castaños, en erizado esplendor, esperan ser descargados de su peso. Se aproximan las fiestas de San Simón. Estamos en los últimos días de octubre y en estas fechas, vecinos de Tigaday suben al monte en busca de castañas con que hacer las tradicionales tafeñas propias de estos días. Viejos y jóvenes, protegidos por gruesos guantes de trabajo, van recogiendo debajo de los vetustos castaños erizos abarrotados de frutos. Mientras, otros, provistos de largas varas de flexible barbusano, golpean las ramas derribando frutos y erizos que quedan esparcidos por el suelo. Ya de noche, en la entrañable bodega de Benito Padrón, se extraen con cuidado de sus puntiagudas fundas las deliciosas castañas que servirán para seguidamente celebrar las típicas tafeñas, que no son otra cosa que una fiesta de vísperas en las que se saborean castañas y dulces de la rica repostería isleña durante la prueba de los nuevos vinos. Leña con ellos. Por todo el Valle del Golfo se realizan preparativos para la fiesta que comenzará esta noche.
La leña es un elemento imprescindible para las tafeñas y los hornos artesanos donde se van a preparar las exquisitas quesadillas y otros dulces típicos de esta ocasión. Desde muy temprano empieza doña Carmen a caldear el horno de piedra ya centenario y que solo se usa en ocasiones como esta para cocer la amplia gama de repostería tradicional herreña. Por descontado que la quesadilla es la reina de todos estos deliciosos dulces. ¿Qué le importa que se le diera un poco de sal? Mientras doña Carmen va disponiéndolo todo, Siona y Horacia van moliendo el queso tierno, añadiendo huevos, azúcar, limón, canela, matalaúva y harina. Todo un laborioso y exacto proceso que concluirá en una pasta cremosa y blanca que será vertida en los moldes previamente preparados con papel vegetal para evitar que se adhiera. ¿Puedes tirar?